Bien, vamos a ir avanzando entonces, como decía, prorrata, estimada y real. A ver, la proporción, la prorrata, más conocida como prorrata, tanto en reglamento como en la ley, lo nombran como proporción. En general lo conocemos como prorrata. El término está bien utilizado, perfectamente bien, tanto prorrata como proporción. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, en realidad, y lo sabemos, ya desde el 1 de julio del 2019 tenemos que estar haciendo una aplicación probable de proporción de prorrata. ¿Cómo será esto? Bueno, en realidad sabemos que podemos acreditarnos. Acreditarnos significa utilizar, restar. Del IVA que cobramos, podríamos restar el IVA que pagamos proporcionalmente, dependiendo de las ventas que nosotros hagamos. Y aquí quiero ser enfático, yo esperaría que lo dominen bastante bien o relativamente bien. La proporción, la prorrata, se calcula sobre las ventas que nosotros ejecutemos y depende de la tarifa a la que estemos vendiendo o a quién le estemos vendiendo. Porque de pronto, y ahí vamos a ver condiciones para crédito pleno, condiciones para crédito de tarifa reducida y condiciones de prorrata, que son las tres características que tenemos en la ley del impuesto al valor agregado, la 6826. En cuanto a prorrata estimada y en cuanto a prorrata real, a ver, la real, en primer lugar, la calculamos sobre todo el periodo para efecto de liquidar. En realidad, la prorrata es un porcentaje, es una proporcionalidad que al llegar al final del periodo no es necesario calcularla para liquidar, porque calculamos los montos de IVA que podemos acreditarnos. Ya a partir de allí sí podemos hacer una operación aritmética y obtenemos la prorrata. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la prorrata? Para el periodo que sigue, y es la estimada. Si recordemos que durante todos los meses del periodo fiscal anual, según lo que nos dicta la ley, nosotros estamos en obligación de utilizar un estimado, y un estimado es una proporción, si es que tenemos que utilizar la prorrata. Ahora, pero si no tenemos que utilizarla, pues en realidad nos acreditamos el 100% o no nos acreditamos nada, o nos acreditamos dependiendo de si tenemos una tarifa reducida fija. Vamos a ver entonces, voy a ir avanzando en cada uno de esos contenidos, y en fin, veamos crédito fiscal en general. El primer punto que vamos a ver son bienes de capital. ¿Te dan crédito fiscal? Sí, sí te lo dan. No vamos a entrar en ese contenido en realidad. Bienes de capital son vehículos, terrenos, edificios, en fin, que pagaran IVA o que tengamos que pagar IVA por la compra. Veamos aquí el artículo 31 del reglamento, estaba hablando de bienes de capital. No voy a ingresar ahí, en realidad no voy a meterme en este contenido, ya se ha explicado muchísimo. La idea aquí es que sepan, sí hay, sí tenemos, sí podemos aplicar crédito fiscal sobre los bienes de capital adquiridos. Lo manifiesta con claridad tanto el reglamento como la ley del impuesto al valor agregado, la 6826. Ahora, comencemos con crédito pleno. Dentro de este contenido hay crédito pleno, mencioné hace un rato, crédito de tarifa reducida, y el tercer punto es la proporción, la prorrata, la proporcionalidad. ¿Cuándo se da el crédito pleno? El crédito pleno se da específicamente cuando yo, contribuyente, vendo a tarifa del 13, vendo a tarifa del 1 o también a tarifa del 4% cuando estoy vendiendo boletos aéreos internacionales y una serie de ventas que yo pudiera hacer a algunas entidades a las que hay que venderle al 0%, o sea, sin IVA, pero que te dan derecho a crédito pleno. Vamos a mencionarlas, vamos a verlo. Sin embargo, muy rápidamente aquí, para los que quieran ver, recordémonos aquí que es el artículo 32, el inciso 1 del reglamento de la ley. De ahí es donde nos está hablando sobre el crédito pleno. Y a ver, lo mencionamos hace un ratito, veamos estos puntos 1, 2 y 3. Son de tarifa específica y diferente. Todo lo que yo venda al 13%, todo lo que venda al 1%, cualquier 1%. Hay gente que me ha preguntado y yo noto que es reiterada la pregunta esa: si vendo al 1% de tal cosa, si vendo el 1% de tal otra cosa, si vendo el 1% de tal, la norma dice cualquier 1% te da derecho a crédito pleno, siempre que yo venda, ¿verdad? Siempre que sea la venta. Y obviamente que las ventas al 13% me dan derecho a crédito pleno. Ok. Además de eso, también
el servicio de transporte aéreo internacional que cobra una tarifa del 4%, y ese 4% es sobre el 10% del costo del boleto, entonces en ese caso esa venta me va a dar derecho a crédito pleno para efecto de obtener la proporcionalidad o la proporción de créditos que yo me pueda aplicar en cuanto a lo que es el pago de IVA soportado en la compra de bienes y servicios. Muy bien, ahora, pero además de eso, no solamente eso, estos 20 puntos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos hasta 20. Muy rápidamente los voy repasando. Yo esperaría que ustedes se los conozcan. No lo sabemos, por lo menos yo de memoria no podría tal vez recitarlos, pero sí en general, cuando veo uno de ellos, sé sí o no. A ver, el número 1, venta de bienes y servicios a la Caja del Seguro Social. Son no sujetos. Venta de bienes y servicios a las municipalidades. Las ventas por concepto de exportaciones y operaciones relacionadas con estas también. Venta de bienes y prestación de servicios a zonas francas. ¿Te dan derecho a crédito pleno? Sí, todas esas hay que venderles al 0% y te dan derecho a crédito pleno. Lo que le venda a la Cruz Roja, bienes o servicios. Lo que le venda al Cuerpo de Bomberos, bienes o servicios. Lo que le venda a la Fundación Ayúdenos para Ayudar. Lo que le venda a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, lo que venda aquí en el punto número 9 a la Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial. Todos esos, desde el punto 1 al 9 y siguiendo hasta el 20, son 0%. Estoy en la obligación de venderlos al 0%. Puede ser que tenga obligación o no la entidad de conseguir un Exonet, pudiera ser, eso no lo vamos a mencionar acá, en realidad no viene al caso, estamos viendo lo que es propiamente la proporcionalidad. El punto 10, Asociación Obras del Espíritu Santo, por cierto hay una cédula específica por allí. Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano. La ERT, esta Universidad del Trópico Seco que está en la zona de Guásimo, de Limón, por allí. Lo que es el AID, lo que es el INCAE, cuando le vendamos bienes o servicios a ellos son 0%, te dan derecho a crédito pleno. Servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje de personas, siempre y cuando sean supervisados por la ARECEP, que es la que fija las tarifas. Arrendamiento y leasing de estos bienes. ¿De cuáles bienes? De estos mismos que se utilizan en el transporte terrestre de pasajeros y servicio de cabotaje, que es supervisado por la ARECEP. El punto 17, las asociaciones de desarrollo comunal. ¿Te dan crédito pleno? Sí, hay que venderles al 0%, pero nos dan crédito pleno. Las juntas de educación y administrativas del MEP. Todo lo que le vendamos, bueno, casi todo, de pronto hay un punto por ahí que es 13%, pero el resto todos son al 0%, con derecho a crédito pleno. Las asadas, ok, a las asadas tenemos que venderle los bienes o los servicios que le vendamos a ellas, ok, son 0%, con derecho a crédito pleno. Y por último, los diplomáticos, con el DID, de pronto un procedimiento ahí, sin mencionarlo, sin irnos al detalle en estas instancias, pero sin embargo, 0% le vendemos con derecho a crédito pleno. Todo esto que estamos viendo en pantalla, de pronto es interesante que lo tengamos. A ver, y ojalá que le tomen una captura ahí a la pantalla y que lo impriman y que lo tengan por ahí cerquita o que se lo sepan de memoria. ¿Ok? ¿Para qué? Para saber cuando alguno de sus clientes, o si usted es contribuyente como tal, entonces cuando vende, esto te da derecho a crédito pleno. Esa es un poquito la idea. Ahora veamos tarifas reducidas. ¿Qué pasa con tarifas reducidas? No es ninguna de estas que estamos mencionando acá. A ver, no es ninguna de las que tenemos del 13, del 1, del 4 o ninguna de estas, ¿ok? Estamos hablando de tarifas reducidas. Cuando yo vendo a una de esas tarifas que ya vamos a mencionar, ahí las tenemos. Cuando vendo todo, al 8%. ¿Y quién vende al 8%? Por cierto, venden los del CEFIA, ¿verdad? Venden los del reciclaje y además de eso, los de turismo. A ver, está habilitada la tarifa del 8%, en este momento únicamente está habilitada para lo que es reciclaje, para los otros todavía no. La gradualidad no ha llegado por los cambios que ha habido en reglamento y en ley, por beneficios, asunto COVID y todo ese tipo de cosas que sabemos. Entonces, 4%. Si todo yo como contribuyente dentro del periodo fiscal lo vendo a una sola tarifa del 8% o del 4% o del 2%,
¿ok? Solamente a una de esas, entonces resulta que tengo derecho a crédito por la compra de bienes y servicios hasta esa tarifa en la que yo vendo. Por ejemplo, si yo vendo al 8%, entonces tengo derecho a acreditarme todo lo que yo compré en bienes o servicios hasta el 8%. De manera tal que si compré al 1, me lo acredito. Si compré al 2, me lo acredito. Si compré al 4, me lo acredito. Si compré al 8, me lo acredito. Si compré al 13, ahí no, solamente me acredito el 8%. Ahora, lo mismo sucede con la tarifa del 4%. ¿Quién vende al 4%? Médicos, principalmente, ¿verdad? Los médicos están vendiendo al 4%. Entonces, estos profesionales, supóngase que todo lo que venden es al 4%. Eso significa que tienen derecho a crédito no pleno, sino el 4%. Es decir, que todo lo que paguen en compra de bienes y servicios con respecto al IVA, todo el IVA soportado, podrán acreditárselo hasta el 4%. Compran al 1, se lo acreditan. Compran al 2, se lo acreditan. Compran al 4, se lo acreditan. Compran al 8, se acreditan el 4%. Compran al 13, se acreditan el 4%. La diferencia que la hago, la mando a gastos. Eso es lo que nos está diciendo este crédito de tarifa reducida. Y por último, el 2%. Aquí, a ver, todo lo que vendo es a una tarifa del 2%. Absolutamente. No vendo nada a ninguna otra tarifa. Eso significa entonces que puedo aplicarme hasta el 2%. Si compro bienes y servicios, bienes o servicios al 1%, me lo aplico. Compro al 2, me lo aplico. Compro al 4, me aplico el 2 nada más y el 4 lo mando a gastos. Compro al 8, me aplico el 2 y el resto lo mando a gastos. Compro al 13, me aplico el 2 y el resto lo mando a gastos. De eso es lo que estamos hablando. Y ahora, tanto en este caso, que estamos hablando aquí de crédito de tarifa reducida, no hay regla de proporcionalidad, no hay prorrata. ¿Por qué? Porque simplemente me lo voy aplicando. Yo sé que eso es lo que tengo. Todo, yo soy médico y todo me lo voy a aplicar. Tarifa del 2%, no cité ningún ejemplo, pero a ver, ¿qué tenemos ahí? De pronto tenemos aquí lo que es servicios de educación. Todo lo vendo, servicios de educación no supervisados por MEP o por CONACYT. Lo estoy vendiendo al 2%, todo. Eso significa que entonces en la tarifa que yo tengo hasta allí me puedo aplicar. No tengo regla de proporcionalidad, no tengo prorrata. De eso es lo que estamos hablando. Ahora aquí me devolví un poquito. En las ventas de todos estos contenidos que estamos viendo en pantalla, me dan derecho a crédito pleno. Ay, no tengo regla de proporcionalidad tampoco. ¿Por qué? Porque me estoy aplicando 100% y no tengo que liquidar. Ok, eso es el principio, de eso es lo que estamos hablando entonces aquí, hasta lo que es tarifa reducida. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la prorrata? Y es el tema que nos ocupa. De pronto aquí dijimos, bueno, vendo al 13%, vendo al 1%, vendo algunos 0% de aquellos que hablé. Me acredito 100% y no tengo prorrata. Vendo todo al 2, no tengo prorrata. Vendo todo al 4, no tengo prorrata. Vendo todo al 8, no tengo prorrata. Pero ¿qué pasa si tengo una combinación? Y ahora, ¿qué combinación de esas tarifas que tenemos en este momento? Tengo tarifa del 13, el 8, 4, 2, 1, 0, con derecho a crédito pleno y 0% sin crédito. Entonces resulta que si tengo una mezcla de algunos de esos, a ver, ya sabemos que si lo que mezclo es 13 y 1, no tengo prorrata. Pero si lo que mezclo es 13 y 8, y supóngase que le agrego 4, y supóngase que le agrego 2, bueno, y supóngase que le agrego 1, y esto es 0 con derecho y sin derecho, entonces allí es donde tengo que calcular la prorrata. Allí es donde tengo que hacer el cálculo de la proporción. Y por cierto, mencioné hace un rato, al final del periodo es donde voy a hacer ese cálculo para liquidar. ¿Por qué lo hago? Porque no sé cuáles van a ser las ventas y la distribución que van a tener en todos los periodos. Supóngase que yo esté en el mes de enero, febrero. Ok, entonces yo no sé cuál va a ser el dato que me va a dar de proporción o de prorrata o de probabilidad de aplicarme crédito. Como no lo sé, entonces la norma que me dice, utilice un porcentaje, una proporción, una prorrata aproximada, estimada, de eso es lo que me están diciendo. Utilizo una estimación, de eso es lo que estamos hablando. Pero aquí el punto es que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Obteniendo porcentajes. Ya vamos a ver ahí el ejemplito en donde viene
hay un ejemplito específicamente que viene en donde hace el cálculo específico de lo que es la proporción, la prorrata, que nuevamente digo, esa proporción la calculo, pero me sirve para el periodo que sigue. El periodo que sigue la voy a utilizar como estimada durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y no hago cálculos de nada, simplemente tengo, obtuve en este periodo al cierre, que la proporción, la prorrata real, es de un 80%, eso significa que la voy a utilizar como estimada en enero, febrero, marzo, abril y en todos los meses. Ahora, ¿será la real? No, no va a ser la real. Va a ser probablemente muy aproximada, muy cercana al 80%. Cuando llega al final del periodo, me doy cuenta que vine utilizando el 80% y que eso me dio derecho a una cantidad de crédito determinada, que ahí lo tengo. Lo que hago es calcular el crédito que realmente debo de aplicarme, lo calculo y entonces hago un ajuste que puede ser favorable o desfavorable. Aquí nada más hemos de entender que si yo tengo una prorrata estimada más alta que la real, eso significa que tengo que devolver dinero, tengo que hacer un crédito y entregarle esa parte a la administración tributaria. Pero ¿qué pasa si la prorrata estimada es más baja que la real? Es decir, la real es más alta. Eso significa entonces que también hay que hacer un ajuste, pero que tengo que acreditarme. Ese ajuste es favorable, es un saldo a favor. ¿Y dónde se hace? Se hace allá en el mes de diciembre. Precisamente es el único mes en que se hace. Salvo que, y a ver, aquí entendamos, de pronto tengo dos características más en las que yo pudiera también hacer una liquidación. La una es cuando yo cierro operaciones a medio periodo fiscal, por ejemplo, que lo cierre en agosto, que lo cierre en junio, que lo cierre en noviembre, es decir, estoy a media, no he terminado, no he llegado a diciembre. Como estoy en esa situación, entonces tengo que cerrar y ahí mismo tengo que aplicar. Definitivamente ahí tendré que aplicar la regla de proporcionalidad y la liquidación final, porque estoy liquidando. Ahora, ¿en qué otra circunstancia puede ser también que tenga que aplicar la prorrata cuando hago una rectificativa? Supóngase que en este momento, bueno, yo ya cerré, liquidé mis operaciones y liquidé la proporcionalidad en diciembre del año 2020. Pero resulta que tengo que hacer una rectificativa de alguno de los meses del periodo fiscal 2020, y no del periodo fiscal de enero 2020 a diciembre de 2020, que es donde va el rango de operación para hacer la liquidación de la prorrata. Entonces, si tengo que hacer una rectificativa, ahí en esa rectificativa tengo que aplicarle la proporción correspondiente. Definitivamente que ahí tengo que hacerle el ajuste. A ver, muchachos, entonces aquí entendamos. Las combinaciones de tarifas son las que me dan exigibilidad de manejarme con una prorrata. Cuando vendo a tarifas diferentes, aquí nada más las que podrían salvarse es cuando vendo al 13, cuando vendo al 1 y cuando vendo al 0%, con derecho a crédito pleno. Combinación de esas me dice que no tengo que aplicar proporcionalidad, no tengo que aplicar prorrata y que me aplico el 100%. Pero el resto de combinaciones, hay gente que me ha dicho, y bueno, ¿y qué pasa si vendo a estas tarifas reducidas, al 2, al 4 y al 8%? Que son tarifas reducidas, ¿tengo que aplicar prorrata? Sí, tengo que hacerlo, porque estoy vendiendo a 3 tarifas diferentes, inclusive pudiera ser que sea 2, al 2% y al 4%, ¿ok? Medicinas y médicos, digamos, ahí para ubicarlos. Medicinas del 2% y médicos del 4%. ¿Será que tengo que aplicar prorrata? Sí, tengo que aplicarla. ¿Por qué? Porque una parte lo estaré vendiendo al 4% y una parte al 2%. Saco una proporción, pero tengo que aplicarle una proporción de tarifa reducida a cada una de esas dos, que es diferente, es muy diferente. Bien, vamos a ir entonces aquí a dos ejemplitos. En realidad estos dos ejemplitos, el primero es bar y cantina, que ni siquiera lo voy a abrir. Nada más veamos el contenido. ¿A qué tarifa venden los comerciantes, los emprendedores que están con un negocio de bar, de cantina, inclusive un restaurante, cosas así por el estilo? ¿A qué tarifa venden? Al 13%.
los bienes que allí estén brindando son 13%, y por tanto, si son del 13%, entonces ellos no van a tener que calcular una proporción, no van a tener que calcular una prorrata, se van a estar aplicando el 100% del IVA que soporten en la compra de bienes y servicios. De eso es lo que estamos hablando. Y ahora, por último, vamos a ir aquí a este ejemplito de farmacia. Y ahí es donde quiero ver nada más, tratar de ejemplificar un poquito el contenido de lo que se refiere a la proporción. Una farmacia. Escogí el ejemplo de farmacia por lo siguiente. Definitivamente que una farmacia es un centro de estos donde pueden haber muchas tarifas. Por acá nosotros agregamos... Voy a hacer un poquito más grandecito para que se logre visualizar mejor. Por acá nosotros agregamos tarifas en ventas al 13, al 1, al 0% con derecho, 0% con derecho, al 2% de tarifa reducida, medicamentos, es lo que más venden, lógicamente, y de pronto artículos ortopédicos que son 0%, pero que no te dan derecho a crédito. Entonces, un poquito por ahí, por eso escogimos esto. Ahora, nada más aquí. Comentarles, si esta entidad, si esta farmacia únicamente hubiera vendido estos 220 millones que tenemos aquí, nótense que son al 13% que te da derecho a crédito pleno, al 1% que te da derecho a crédito pleno, al 0% a una zona franca que te da derecho a crédito pleno, al 0% al cuerpo de bomberos que te da derecho a crédito pleno. Entonces aquí simplemente ahí lo calculo y llego a la conclusión de que no tengo o que pude haberme aplicado el 100% del IVA que soporté. No sé cuánto fue lo que me estaba aplicando, pero pude haberlo hecho. Y ahora, para el periodo que sigue, estaría aplicando ese 100%, si es que solamente estuviera vendiendo los 220 millones. Ahora, pero no es eso. Resulta que aquí vendió, inclusive, nótese que la porción mayor, la más grande, es de 300 millones. ¿Ok? Porque es una farmacia, porque son medicinas, y lo vende al 2%. Ok, entonces eso me dice que aquí hay que sacar proporcionalidad. Pero bueno, de pronto, con solamente este 2% ya tengo que sacar prorrata. No obstante, por acá me encuentro que lo que son artículos ortopédicos son del 0%, ahí lo reafirma, es un 2.8%. Lo de artículos ortopédicos que no nos da derecho a crédito pleno. Ahora, veamos aquí dentro del ejemplo, no voy a explicar aquí cómo se calcula esto, yo esperaría que esto ya ustedes lo dominen muy bien. Muy bien, ahora veamos acá lo que es la compra de bienes y servicios. Quisiera aclarar aquí, porque hay mucha gente que me pregunta y me sigue preguntando y me dicen, es que yo me puedo aplicar todo el IVA que soporté en la compra de bienes, porque compro al 13, vendo al 13, compro al 1, vendo al 1, compro al 2 y vendo al 2, y no es así. No te dice la norma eso. Por cierto, vale la pena aquí aclarar, aquí a la derecha hay un par de vínculos. Estos vínculos, aquí hay un manual de proporcionalidad. Voy a abrirlo muy rápidamente, ahí no me voy a quedar, pero está el manual de aplicación de la regla de proporcionalidad, es plataforma de la Administración Tributaria. Aquí explica en detalle, yo esperaría que ustedes lo tengan claro. Y por otro lado, aquí hay una herramienta de cálculo. Esa herramienta de cálculo está ahí en la misma plataforma de la Administración Tributaria y nos ayuda a hacer el cálculo. Vean que aquí hay proporción de tarifa reducida, proporción sin tarifa reducida y lo que es la declaración propiamente. Yo esperaría que ustedes lo vieran. Este procedimiento que tenemos allí, en realidad, ahí lo que nos está dando en este procedimiento, es un cálculo, en realidad, exactamente igual a el que nosotros estamos enunciando acá. Sin embargo, es probable que sea porque yo lo haya hecho, pero yo lo encuentro mucho más sencillo que tenemos aquí nosotros que el que hace la Administración Tributaria. Bueno, usted escoja cualquiera de los dos, al final de cuentas el resultado es exactamente el mismo y compruébelo. Un poquito aquí hago referencia a esto para que entendamos. Se calcula la proporción sobre todo el IVA soportado, indistintamente que haya sido sobre bienes o servicios.
Ok, y veamos que aquí en este caso lo que tenemos, me devuelvo al ejemplo, a la parte de inicio, tenemos una serie de contenidos ahí en cuanto a IVA que soportamos. Compra de bienes al 13, compramos 100 millones. Compra de bienes al 2, compramos 150 millones. Compra de bienes de canasta básica tributaria al 1%, compramos 15 millones en todo el periodo, ¿verdad? Alquiler de local, y aquí entramos a servicios, todos estos son 13%, alquiler de local, servicio eléctrico, servicio telefónico y agua, todos estos 3.600.720, 550, 420.000, ok, y de pronto aquí calculamos al ladito lo que es el IVA, simplemente hicimos una multiplicación de la base imponible por la tarifa correspondiente, hacemos una sumatoria y nos damos cuenta cuál es el IVA que soportamos, cuánto fue lo que pagamos de IVA, y aquí pagamos 16.837.700 colones. Ahora, ¿cuánto de eso me puedo acreditar? Seguramente que yo quisiera acreditármelo todo, pero no me lo puedo acreditar. ¿Qué me dice la norma? Lo que vimos ahí. Lo de crédito pleno, que representa un 41.12, me lo voy a aplicar. O sea, me voy a aplicar un 41.12 de estos 16.837.000. Acá un poquito voy a decirle a la máquina que me haga un rastreo de fórmulas de precedentes para que veamos. Lo que está haciendo la máquina es coger el total de IVA soportado de 16.837.000 y lo está multiplicando por la proporción de crédito pleno, que en este caso es un 41.2. Esperaría que eso fuera relativamente claro. Ahora, hay un crédito que me puedo aplicar de tarifa reducida. Aquí dice que son 2.947.178. Veamos a ver, rastreemos el precedente. Y acá nos está llevando hasta este contenido. Aquí están los 2.947.000. ¿Cómo se calculó eso? A ver, muchachos, aquí lo que hago es que obtengo las bases imponibles de compra por tarifa, indistintamente de que sean bienes o servicios. Si notamos aquí son 270.290.000, que es este mismo dato que hay por acá en el cuadrito hacia la izquierda. Ahí nos está dando las compras al 13, al 2, al 1 y lo que son servicios también. Pero aquí lo agregamos todo por tarifas, al 13, al 2, al 1 y al 0%. A ver, ¿qué es lo que nos dice la norma que hagamos? Nos dice que a esta base imponible le apliquemos la proporción. ¿Cuál proporción? Bueno, en este caso es del 2%, que es a la otra que estamos vendiendo de tarifa reducida. Entonces, de manera tal que aquí lo que vamos a hacer es cada una de estas bases imponibles las multiplicamos por ¿cuál es la proporción del 2%? Por 56.07. Veamos a ver si efectivamente eso lo hizo el rastreo de fórmulas. Nos dice que multiplicó los 105.290.000 por el 56.07. Y los 84 millones, rastreemos la fórmula. También está multiplicando la base imponible por el 56.07. Y veamos en el tercer caso, el rastreo de fórmulas, también está multiplicando los 15 millones de base imponible por el 56.07. Ahora, una vez aplicada esa proporción a cada una de las bases imponibles, ¿qué nos dice la norma? Que tome este monto y lo multiplique o por la tarifa de compra, que aquí la tenemos en columna H, o por la tarifa de la proporción, que lo tenemos en la celda H3. Y a ver, en este caso lo que estamos haciendo es multiplicando en el primero estos 59.041.000 los estamos multiplicando por el 2%, que es la más baja, y nótese que ahí nos está dando el 1.180.000. En el segundo caso, los 84.112.150 los vamos a multiplicar o por la tarifa de compra, que es el 2%, o por la de la proporción, y es la misma, entonces 2%, y nótese que me está dando el 1.682.000. Y por último, estos 8.411.215 los vamos a multiplicar o por la tarifa de compra, que es 1%, o por la tarifa de la proporción, que es 2%. La más baja es el 1%. Entonces multiplicamos por este 1% y nos está dando los 84.112. Luego hacemos una sumatoria de estos y nos está dando entonces ahí de pronto, vamos a ver, aquí de pronto se nos perdió aquí está,
En este caso, hacemos una sumatoria y nos está dando los 2.947.000. De pronto aquí lo vemos en la barra, en la parte de abajo de Excel, nos está dando esos 2.947.000, que es lo que estaremos sumándole a los 6.923.000, que es el crédito de tarifa plena. Y entonces eso nos hace un total de 9.871.092. Si notamos, aquí está el crédito que nos podemos aplicar dentro del periodo. Ahora, todo depende cuánto veníamos aplicándonos nosotros. Si nos aplicábamos un 80%, eso significa que entonces aquí de este IVA soportado, nosotros nos hubiéramos aplicado un 80%, de manera tal que nos hubiéramos estado aplicando 13.470.000, una cifra muy, muy alta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que teníamos que habernos aplicado es 9.871.000. Ahora, a partir de allí nosotros vamos a hacer el cálculo de lo que es la proporción. Esa proporción nos sirve para algo, esa prorrata nos sirve para algo. En este caso no nos sirve para nada, porque los datos que en este cierre, más bien el cierre de este año, del que estamos en juego en este ejemplo, ¿verdad? Lógicamente, no nos sirve para nada porque lo único que necesitábamos nosotros era saber cuánto habíamos soportado y cuánto nos podemos aplicar. Y la diferencia, lógicamente, ya la mandamos o la tenemos que mandar a gasto, simplemente haciendo el ajuste. Ahora, esa prorrata, que ya voy a decirles cómo se calcula, la utilizamos para el periodo que sigue. Lo he mencionado 2 o 3 veces, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este 58.62, ¿cómo la calculo? Divido el crédito fiscal de 9.871.092 entre el IVA soportado. Y a ver, de pronto aquí si le damos una notación de porcentaje, con 2 decimales, como dice la norma, veamos que aquí tenemos 58.62%. Esa es la prorrata, esa es la proporción. Agrego nuevamente, es proporción real para este periodo y estimada para el nuevo periodo, para el periodo que viene. Lógicamente que ahí la voy a utilizar. De pronto hay la gente que me ha dicho, bueno, utilizo el 58.62, yo utilizaría un 58% o inclusive tendería a la baja. Agregar un porcentaje un poquito más bajo, podría ser un 57, un 55%, con el afán de acreditarme menos y que cuando liquide me quede un sobrante. Eso probablemente va a ser una buena noticia para el contribuyente en el mes de diciembre. Ok, mientras que hay quien preferiría hacerlo un 60%, eso le va a ser probablemente un faltante. En realidad no necesariamente, porque uno esperaría que la real del periodo que sigue ronde el 58.62%, pudiera ser que sea un 57%, pudiera ser que sea un 59%, no lo sé. Pero, en fin, yo sugeriría tender a la baja y no a la alza. Eso con el afán de que no haya sorpresas en cuanto a montos grandes y así por el estilo. Voy a comentarles aquí también que hay, por lo menos nosotros, hemos desarrollado un sistema en Excel con liquidación completa. Un día esto se va a dar un curso con respecto a este mismo asunto y se va a dar la herramienta. Se va a entregar la herramienta completa de cálculo de la proporcionalidad para que usted simplemente meta datos de ventas, datos de compras de bienes y servicios y entonces automáticamente se la calcule. Esa herramienta calcula en todos los meses, aunque no liquida automáticamente en el mes de diciembre. Esa es un poquito la idea. Entonces, con respecto a esto, muchachos, cálculo de la proporcionalidad. Lo otro, comienzo el periodo fiscal no en el mes de enero, o comienzo a trabajar, me inscribo como contribuyente no en el mes de enero, sino que me inscribo, ¿cuándo? Me inscribo en el mes de mayo. ¿Qué hago? Establezco una proporción. Recuerde que es estimada. Al final de cuentas, estimo. Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo la calculo? La norma dice que utilice el periodo anterior y si no que utilice algún dato de alguna otra compañía que pueda parecerse. A ver, yo lo que le diría, si no tiene datos, coja el primer mes que está trabajando, vamos a suponer que es un mes representativo, y entonces obtenga la proporción que le dio, y supóngase que le dio 58.62, y entonces aplica un 50%, un 55%. Eso es un dato relativamente bueno. El de un mes no es tan bueno, porque puede tener picos altos y picos bajos. A ver, de pronto nos damos cuenta
entrada a clases hace picos altos y picos bajos para algunas entidades. El mes de diciembre hace picos altos y picos bajos para algunas entidades. Entonces, dependiendo del mes en que se esté, esa proporción tal vez no es tan exacta. Nada más dele un buen ojo a aquello, verifique que la proporción que usted obtuvo sea suficientemente representativa y utilícela. Esa es un poquito la idea con respecto a este contenido. Bien, muchachos, por ahí estamos llegando a la parte final.